Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a encender muchas chispas de curiosidad y quizás hasta de nostalgia en muchos de ustedes. Prepárense porque vamos a hablar de un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, un nombre que evoca talento, carisma y una belleza arrolladora, Demet Özdemir. Y sí, lo han leído bien en el título o lo han intuido por el tema, hoy vamos a desentrañar algo muy personal sobre ella, algo que tiene que ver con el amor, con esa fuerza vital que nos mueve a todos. Vamos a hablar de cuando Demet Özdemir confiesa el amor de su vida. ¿Quién será esa persona afortunada? ¿Qué secretos se esconden detrás de estas palabras tan poderosas? Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras charlas. Me haría muy feliz tenerlos siempre por aquí. Ahora pongamos nuestras antenas bien receptivas porque vamos a viajar al universo de Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional. Muchos la conocen por sus papeles icónicos, por esa mirada que te atrapa y esa sonrisa que ilumina la pantalla. Pero más allá de su trabajo, de su talento actoral, a menudo nos preguntamos sobre su vida personal, sobre quiénes son las personas que comparten su camino, especialmente en lo que respecta al amor. Y es precisamente en esa esfera íntima donde hoy vamos a indagar. La noticia, o mejor dicho, la confesión de Demet Özdemir sobre el amor de su vida, ha generado revuelo, suspiros y un sinfín de especulaciones. No es para menos cuando una figura pública de su calibre decide abrirse de esa manera, es inevitable que todas las miradas se fijen en ella. Para entender la magnitud de estas palabras, es importante recordar un poco el recorrido de Demet Özdemir. Ha tenido una carrera meteórica, pasando de ser una joven promesa a consolidarse como una de las actrices más solicitadas y admiradas. Su fama explotó por ejemplo con su papel en Erkenzicus, donde su química con el coprotagonista, Can Yaman, traspasó la pantalla y enamoró a millones. Y es precisamente en ese contexto de romances televisivos, que a veces se confunden con la realidad, donde las preguntas sobre su vida amorosa se intensificaron. Sin embargo, la vida real, como bien sabemos, es mucho más compleja y fascinante que cualquier guión. Demet Özdemir, conocida por ser una persona reservada en cuanto a su vida privada, ha sabido mantener un equilibrio entre su exposición pública y su espacio personal. Pero hubo un momento, una declaración, que rompió ese velo de misterio y nos dejó a todos con la boca abierta. Hablamos de cuando Demet Özdemir confiesa el amor de su vida. Imaginen la escena, un micrófono, una entrevista, y ella, con esa sinceridad que la caracteriza, revelando algo tan profundo y personal. No se trata de un rumor, no es una especulación, es una confesión directa. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿a quién se refiere? Los nombres que han sonado a lo largo de su vida son varios, y es natural que así sea. Se la ha relacionado sentimentalmente con otras figuras del espectáculo, y cada relación, cada posible romance ha sido objeto de atención mediática. Sin embargo, la confesión que nos ocupa hoy va más allá de una relación pasajera o de un romance de película. Habla de el amor de su vida, una frase que implica un nivel de profundidad, de significado y de perdurabilidad mucho mayor. Cuando hablamos del amor de la vida, estamos hablando de esa persona que no solo te hace feliz en el presente, sino que también representa un pilar fundamental en tu existencia, alguien con quien visualizas un futuro, alguien que te inspira, te apoya y te complementa de una manera única. Es una conexión que trasciende lo físico y lo superficial, una conexión del alma. Y para Demet Özdemir, una artista que transmite tanta pasión y emoción en cada uno de sus personajes, es lógico pensar que este amor, el que ella llama el amor de su vida, debe ser algo realmente extraordinario. La confesión no solo nos da pistas sobre quién podría ser esa persona, sino también sobre la perspectiva de Demet Özdemir sobre el amor en sí mismo. Nos revela su madurez emocional, su capacidad para valorar las relaciones profundas y significativas. Es un testimonio de que a pesar de la fama y del ajetreo de su carrera, ella también anhela y encuentra ese tipo de conexión humana tan esencial. Y aquí es donde entra la parte más intrigante. ¿Podría ser alguien que ya conocemos, alguien con quien la hemos visto en público? O tal vez una persona completamente ajena al brillo de las cámaras, alguien que le ha brindado esa serenidad y esa felicidad que no se encuentran en el foco de atención. Las teorías son muchas y cada uno de nosotros, al escuchar esta
Noticia seguramente ha pensado en quién podría ser. Los detalles específicos de su confesión son los que realmente encienden la imaginación. ¿Cómo lo dijo? ¿Con qué emoción? ¿En qué contexto? A veces, la forma en que se expresa algo es tan importante como lo que se dice. Una confesión así puede venir acompañada de lágrimas, de una sonrisa tímida, de un brillo especial en los ojos. Y esas pequeñas señales son las que nos permiten intuir la profundidad de sus sentimientos. Es importante recordar que si bien Demet es una figura pública, su vida personal es suya. Y aunque la noticia de que confiesa el amor de su vida es fascinante, debemos abordar esta información con respeto. Lo que ella comparte es un regalo, una ventana a su intimidad, y debemos apreciarla por lo que es. Ahora si nos ponemos a especular, y sé que a muchos de ustedes les encanta hacerlo tanto como a mí, podríamos analizar las posibles pistas. ¿Ha habido momentos en su vida en los que se la ha visto feliz, acompañada? ¿Es posible que una de esas personas haya sido la elegida? O tal vez esta confesión se refiere a un amor que trasciende el tiempo, un amor que, aunque ya no esté presente de la misma manera, marcó su vida de forma indeleble. En muchas entrevistas, Demet Özdemir ha hablado de la importancia de tener a alguien que te entienda, que te apoye incondicionalmente. Ha mencionado la necesidad de encontrar a esa persona con la que puedes ser tú mismo, sin máscaras, sin pretensiones. Y estas palabras, aunque generales, resuenan con la idea de el amor de la vida. Es ese amor que te permite florecer, que te impulsa a ser mejor persona. La belleza de estas confesiones, para nosotros como espectadores y admiradores, radica en que nos recuerdan nuestra propia búsqueda del amor. Nos inspiran a creer en la posibilidad de encontrar esa conexión especial, esa persona que haga que la vida sea más brillante, más significativa. Nos demuestran que incluso para las estrellas, el amor sigue siendo uno de los pilares más importantes de la felicidad. Y si nos preguntamos por qué ahora, por qué en este momento ha decidido compartir esto, quizás sea porque se siente en un punto de su vida donde esa persona está presente y consolidada, o porque ha reflexionado profundamente y quiere expresar la importancia de ese amor en su trayectoria vital. Sea cual sea la razón, la valentía de compartir algo tan íntimo es digna de admiración. Para aquellos que siguen de cerca su carrera y su vida, esta confesión es un hito. Es una pieza más en el rompecabezas de su historia personal, una historia que, al igual que sus personajes, está llena de emoción, de drama y de momentos inolvidables. Y ahora, con esta revelación, tenemos una pincelada más de ese lienzo que es su vida. Podríamos pensar en las palabras exactas que utilizó. ¿Dijo la persona que amo más que a nadie? ¿O fue más poético como mi alma gemela? A veces las palabras escogidas son un reflejo directo de la profundidad del sentimiento. Y para Demet Özdemir, una artista acostumbrada a la sutileza y a la expresión de emociones complejas, cada palabra cuenta. Esta confesión nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las personas que han sido el amor de nuestra vida, o que lo son en este momento. Nos anima a valorar esas conexiones, a expresarlas, a no dar por sentado el amor que recibimos y el que damos. Porque al final del día, son esas relaciones las que enriquecen nuestra existencia. Y volviendo a Demet, esta revelación nos da una visión más completa de quién es ella como persona, más allá de la actriz que admiramos en la pantalla. Nos muestra su vulnerabilidad, su capacidad de amar profundamente y su deseo de compartir esa felicidad con el mundo, de una manera selectiva y personal. Así que mientras esperamos más detalles o quizás algún indicio más claro de quién es ese ser afortunado que ocupa un lugar tan especial en el corazón de Demet Özdemir, podemos disfrutar de la idea de que el amor verdadero existe, de que las conexiones profundas son posibles y de que a veces, las personas que más admiramos también comparten con nosotros sus experiencias más preciadas en el ámbito del corazón. En resumen, la confesión de Demet Özdemir sobre el amor de su vida es una noticia que, más allá del chisme o la especulación, nos habla de la universalidad de los sentimientos humanos, de la importancia del amor en nuestras vidas y de la belleza de abrir nuestro corazón a esas personas que marcan una diferencia. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de los focos, hay personas con sentimientos profundos y experiencias vitales que resuenan con las nuestras. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por esta fascinante confesión. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones, sus pensamientos y sus propias reflexiones sobre el amor de la vida. ¿Quién creen ustedes que podría ser? ¿Qué significa para ustedes el amor de la vida? A.
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien creen que le pueda interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más curiosidades y más temas que nos apasionan. Un abrazo gigante.